La electricidad. Desde tiempos de los griegos hasta tiempos modernos, se ha visto a esta forma de energía como lo que mueve a las sociedades, lo que las impulsa a avanzar hacia el futuro. Recientemente, en el año 2015, celebramos lo que se llamó el Año de la Luz. Comenzaremos haciendo un breve repaso de la historia de la óptica, esa parte de la física que ocupa el estudio de las leyes y los fenómenos de la luz. Los fenómenos relacionados con la luz, como la formación de sombras, las reflexiones y la formación de arco iris, han atraído la atención de hombres desde siempre. La palabra óptica viene de la palabra griega ópticos, que significa relacionado con la visión. Los primeros documentos que especulan sobre la naturaleza de la luz datan del primer milenio antes de Cristo. No solamente hay testimonios en Grecia, sino también en China e India. Sin embargo, las culturas occidentales son las ideas de filósofos griegos las que más influencia han tenido. Una vez aclarado esto, comenzaremos a ver la contaminación lumínica, una necesidad o un derroche. Muchos científicos dedicaron su carrera a estudiar este fenómeno. Cabe destacar a hombres como Christian Huygens o Claudio Ptolomeo. Sin embargo, no fue hasta el científico inglés Isaac Newton que estudió el tema a profundidad. Newton sostenía que la luz estaba formada por cuerpos muy pequeños emitidos por objetos brillantes y no por ondas como indicaba Huygens. Posteriormente a los postulados que propuso Newton nacen los estudios teóricos de James Clerk Maxwell, demostrando que el campo electromagnético se propaga en el vacío con una velocidad igual a la luz. En los experimentos de Hertz en 1988 llegaron a la conclusión de que la luz es un fenómeno electromagnético. Poco después nació la teoría cuántica y con ella la luz volvió a estar compuesta de partículas, los fotones, aunque sin perder su naturaleza ondulatoria, pero eso lo dejamos para otro día. Está claro que necesitamos la luz por la noche para poder ver en las calles y parques, pero ¿hace falta derrochar tanta luz hacia arriba? Se ha demostrado por activa y por pasiva que muchas de las farolas de este país lanzan demasiada luz hacia arriba, desperdiciando energía y la propia luz. Todo esto es lo que perdemos y tiramos al espacio. Esto es la llamada contaminación lumínica. Este tipo de contaminación es el brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido por la reflexión o difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire por el uso de luminarias inadecuadas y o excesos de iluminación. El mal apantallamiento de la iluminación de exteriores envía luz de forma directa hacia el cielo, en vez de ser utilizada para iluminar el suelo. Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible desarrollar múltiples actividades en la noche, pero es imprescindible iluminar de forma adecuada, evitando la emisión de luz directa a la atmósfera y empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria allí donde necesitamos ver. Toda la luz enviada lateralmente hacia arriba o hacia los espacios donde no es necesaria no proporciona seguridad ni visibilidad, y es un despilfarro de energía y dinero. La forma en la que la luz artificial es enviada hacia el cielo puede dividirse en tres partes: directa desde la propia fuente de luz, lámpara o bombilla, por reflexión en las superficies iluminadas o por refracción en las partículas del aire. La refracción suele tener un impacto muy despreciable con respecto a las otras dos, y su influencia depende del tamaño y la cantidad de partículas del aire entre la fuente de luz y la zona iluminada. Disminuye con la distancia entre la fuente y la zona iluminada. La reflexión, por otro lado, suele tener un impacto inferior a 10 veces el impacto directo. La diferencia principal con el directo es que tiene un bajo brillo. Su impacto es importante en grandes instalaciones o en pequeñas cuando se encuentra cercano al observatorio. Su impacto no se puede eliminar totalmente, pero puede reducirse evitando los excesos en los niveles de iluminación o reduciendo las altas horas de la noche, cuando no se necesiten niveles elevados. Por otra parte, cabe mencionar que el impacto directo es el más perjudicial. Principalmente es producido por focos o proyectores simétricos, alumbrados de grandes áreas, zonas deportivas, puertos, aeropuertos, fachadas de edificios, entre otros, con elevada inclinación superior a 20 grados, donde parte del flujo de la lámpara es enviado directamente sobre el horizonte, desperdiciando energía luminosa.
Estos casos especialmente graves, pues en general utilizan lámparas de gran voltaje, con un elevado paquete luminoso, de forma que un solo proyector puede impactar más que una población iluminada de 1000 habitantes. El impacto directo puede eliminarse totalmente dirigiendo la luz solo allí donde se necesite, evitando enviar flujo hacia el cielo. No todos los tipos de lámparas impactan de igual forma. Cuando mayor sea la zona del espectro donde emite, mayor es su impacto. También depende de la zona del espectro donde emite. Una lámpara emitiendo en la zona del ultravioleta, no útil para el ojo humano, impacta más que cualquier otra con el mismo flujo. La radiación ultravioleta es una onda de gran energía con gran alcance y llega con muchas fuerzas a las instalaciones telescópicas. De los tipos de lámparas que actualmente existen en el mercado, atendiendo a sus espectros, las podemos clasificar de la siguiente forma. Poco contaminantes. Estas pueden ser de vapor de sodio a bajo presión. Emite prácticamente solo en una estrecha zona del espectro, dejando limpio el resto. Su luz es amarillenta y monocromática. Es recomendable para alambrados de seguridad y carreteras fuera de núcleos urbanos. Son las más eficientes del mercado y carece de residuos tóxicos y peligrosos. Las variaciones de la tensión de red sobre la lámpara afectan a la corriente, el flujo luminoso y la potencia en la lámpara. La presente gráfica se lee de la siguiente manera. La tensión del arco, representada por las letras VL, la intensidad, representada por las letras IL, la potencia, representada por WL, y el flujo luminoso, representado por la letra griega Φ. El espectro de emisión de una lámpara de vapor de sodio de baja presión tiene una eficacia luminosa muy elevada de hasta 183 lúmenes sobre watts. La duración del orden de 6000 horas. El índice de reproducción cromática es muy malo, ya que es prácticamente un color amarillo puro, como se denota en la gráfica. Y la luz monocromática acentúa los contrastes y las formas de percibir. Su principal función es iluminar los lugares con niebla. Es importante reducir la radiación de calor del tubo de descarga al mínimo para asegurar la temperatura de funcionamiento óptima, que es 260 grados centígrados. Y la presión óptima de trabajo es de 0,4 pascales. Las lámparas de vapor de sodio a baja presión contienen mucho más sodio del que se necesita para alcanzar la presión de vapor de saturación. Por eso es que nunca alcanzan la saturación. La densidad del vapor de sodio es de 10 a la 12 átomos de sodio sobre milímetro cúbico, en una temperatura de 600 kW, con una presión de 1 bar. Las lámparas de vapor de sodio a alta presión emiten solo dentro del espectro visible. Su luz es amarillenta, con rendimientos de color entre 20% y 80% dependiendo del modelo. Es recomendable para todo tipo de alumbrado exterior y son las más eficientes del mercado después de las de baja presión. La temperatura de color cálida está entre los 2000 y 2200 kW. El índice de reproducción cromático, dependiendo del modelo, está entre los 20 y 80, la vida media de hasta 24.000 horas y la eficacia luminosa de hasta 130 lúmenes por watt. El siguiente gráfico de reencendido en caliente denota que requiere de tensiones de encendido elevadas cuando está en caliente una lámpara de alta presión. Las lámparas mediamente contaminantes. Lámparas incandescentes no emiten en el ultravioleta, pero sí en el infrarrojo cercano. Su espectro es continuo, su luz es amarillenta con un rendimiento del color del 100%. No es recomendable para alumbrado exterior, excepto para iluminar detalles ornamentales, son las más ineficaces del mercado. Lámpara incandescente halógena. Son iguales que las incandescentes, pero emiten algo más en el ultravioleta, si no va provista de un cristal difusor. Son peligrosas sin este cristal por emitir en el ultravioleta duro. Son algo más eficaces que las incandescentes. Lámparas fluorescentes en tubos y compactas.
también llamadas vapor de mercurio a baja presión. Emiten en el ultravioleta. Su luz es blanca con rendimientos cromáticos entre el 40% y el 90%. Es recomendable para alumbrados peatonales y de jardines. Tienen una alta eficacia. Estas lámparas son medianamente contaminantes si no se usan en grandes instalaciones y convenientemente apantalladas evitando emisión de luz sobre el horizonte. Debido a sus bajos paquetes de lúmenes, si se usan compactas con voltajes de hasta 25 watts o incandescentes hasta 60 watts, de forma discreta y separadas a más de 15 metros unas de otras, no representan un impacto apreciable si están a más de 100 kilómetros de las instalaciones telescópicas, siempre y cuando no se superen los niveles de iluminación recomendados, que son de 10 a 5 lux de media y 20 lux de máxima puntual. Por otro lado, la sensibilidad del ojo humano se desplaza hacia el azul con niveles bajos de iluminación, por lo que las lámparas fluorescentes son más adecuadas para instalaciones que requieren un alumbrado tenue y de señalización, con entornos oscuros. Finalmente, se encuentran las lámparas muy contaminantes. Las de vapor de mercurio a alta presión tienen una elevada emisión en el ultravioleta. Su luz es blanca con rendimientos de color inferiores al 60%. Es recomendable para zonas peatonales y de jardines. Son las menos eficientes del mercado en lámparas de descarga. Y las lámparas de halogenuros metálicos tienen una fortísima emisión en el ultravioleta. Su luz es blanca azulada con rendimientos de color entre el 60% y el 90%. Es recomendable para eventos deportivos importantes y grandes zonas donde se requiere un elevado rendimiento cromático. Son muy eficaces, parecidas al sodio de alta presión, pero de corta vida. La contaminación lumínica tiene 6 efectos principales. El primero es la dispersión hacia el cielo, que es la desviación de la luz en todas las direcciones. Resulta de sus interacciones con las moléculas del aire y las partículas de suspensión, como el humo, el polvo, etc. Las manifestaciones más características de esta dispersión es el típico halo luminoso, que recubre las ciudades visibles al centrarse a kilómetros de distancia y a las nubes refulgentes como fluorescentes. La intrusión lumínica se produce cuando se emite en dirección que excede el área donde es necesaria, invadiendo zonas vecinas. Es un fenómeno común en áreas urbanas, donde a menudo la luz artificial no deseada procedente de las calles se introduce en viviendas privadas, produciendo una pérdida de calidad de vida. El grado de afectación sobre el ser humano no está identificado del todo, pero se sabe que provoca alteración del sueño. El deslumbramiento se produce cuando las personas que se encuentran en vías públicas ven su visibilidad dificultada o imposibilitada por la luz emitida por las instalaciones de iluminación artificial. Actualmente se tiende a iluminar en un exceso las carreteras, pensando que se supone un aumento de la seguridad vial. Sin embargo, los conductores ven más rápido en los tramos más iluminados, lo que aumenta el grado de siniestralidad. Además, las luces más orientadas o demasiado potentes deslumbran, hacen perder agudeza visual y generan zonas de sombras muy contrastadas que dificultan la visión. El alumbrado de las carreteras debería diseñarse en consonancia a la progresiva adaptación de los ojos a la oscuridad, sin cambios bruscos de la luz. El sobreconsumo. La emisión de luz implica un consumo energético excesivo debido a la intensidad, horario de funcionamiento y o su distribución espectral. En cifras, el gasto energético del alumbrado público representa, a escala municipal, aproximadamente el 50% de gasto energético total. Medidas correctoras tales como el uso de lámparas de sodio o bajo consumo, focos que eviten el flujo de luz por encima del plano horizontal o la limitación del horario del funcionamiento de dichos focos, entre otros, reducirían en gran medida este gasto en más de un 25%. Los efectos sobre la biodiversidad. La contaminación lumínica tiene efectos comprobados sobre la flora y fauna nocturna. La actividad biológica a pleno sol es mínima comparada con la que podemos encontrar desde el crepúsculo hasta el amanecer. Es decir, que la fauna nocturna es más numerosa y precisa que la oscuridad para mantener su equilibrio. Una iluminación indiscriminada en las playas supone una agresión para la vida marina. Entre otros, la luz artificial altera los cielos de ascenso y descenso
de los planes marítimos, que esto es base a las cadenas alimenticias. El deslumbramiento y desorientación de las aves es otro de los efectos de la luz artificial. Algunas especies pierden el rumbo y otras salen a procurar alimento más tarde de lo habitual y terminan con el estómago vacío. La naturaleza se sustenta mediante complejas relaciones, por lo que si los insectos se ven afectados también, lo harán también sus depredadores naturales como los pájaros, murciélagos, anfibios, etc. Como las especies vegetales que se abren por la noche por la disminución de la polinización. Y por último tenemos la destrucción del paisaje celestial. La luminosidad del cielo urbano de tono gris anaranjado destruye el paisaje nocturno por la pérdida de visión de los astros del cielo, patrimonio de todas las generaciones y tan importante el origen de las culturas y la civilización. Esto conlleva a un empobrecimiento personal por la pérdida de las leyendas vinculadas a las constelaciones, el desconocimiento de su posición con relación a la época del año y la relación con las tareas agrícolas y por la manera de contemplación del firmamento. Cualquiera de estas manifestaciones contamina la luminosidad derivada de un consumo irracional. Suponen una serie de consecuencias negativas que repercuten a tres ámbitos: económico, ecológico y social. Desde el punto de vista económico se produce un abuso de los recursos naturales. Hay un sobreconsumo del consumo de fósiles, energía y otros recursos. En la vertiente social, una iluminación exterior excesiva puede convertirse en un peligro para los conductores y viviendas. En el aspecto ecológico, se puede decir que quizás al menos conocido, pero no por ellos, el menos importante, la contaminación lumínica ejerce un impacto sobre la biodiversidad y el medio ambiente. La falta de normativa y el crecimiento desordenado genera una contaminación que constituye el otro problema ambiental que es provocado por el ser humano y no nos afecta a todos. La contaminación lumínica, sus formas. Bueno, la dispersión hacia el cielo se origina por el hecho de que la luz interactúa con las partículas del aire, desviándose en todas direcciones. El proceso se hace más intenso si existen partículas contaminantes en la atmósfera, humos, partículas sólidas o simplemente humedad ambiental. La expresión más evidente de esto es el característico halo luminoso que recubre las ciudades, visible a centenares de kilómetros según los casos, y las nubes refulgentes como fluorescentes. Como detalle anecdótico e ilustrativo se puede mencionar el hecho de que el halo de Madrid se eleva 20 kilómetros por encima de la ciudad y el de Barcelona es perceptible a 300 kilómetros de distancia, desde el Pic du Midi y las sierras de Mallorca. En condiciones normales, los navegantes podrían ir de Mallorca a Barcelona de noche simplemente guiándose por el resplandor del halo. Panorama general de Barcelona: la difusión de la luz en el cielo destruye su oscuridad natural, cortesía de Celfos. La instrucción lumínica se produce cuando la luz artificial procedente de la calle entra por las ventanas invadiendo el interior de las viviendas. Su eliminación total es imposible porque siempre entrará un cierto porcentaje de luz reflejada en el suelo o en las paredes. Pero de aceptar esto a tener que tolerar como inevitable ciertos casos aberrantes de descontrol luminotécnico, como poner globos sin apantallar frente a las ventanas o iluminar fachadas con potentes focos, hay un abismo. Al no existir conciencia ciudadana de que esto es una nada sutil forma de agresión medioambiental, nadie piensa en denunciarlo, excepto en casos contados de protestas multitudinarias de vecinos. No existen, que yo sepa, estudios rigurosos acerca del grado de afectación de la luz artificial sobre el hombre, aunque ciertos casos curiosos parecen apuntar hacia una conexión entre el uso de bombillas de vapor de mercurio, luz blanca, y la exteriorización de mayores índices de agresividad. De todos modos, hay un punto que resulta evidente: si como parece los ciclos corporales están en sintonía con los ciclos naturales de la luz, la presencia de este en el ambiente durante el sueño puede ser causa de alteraciones todavía no completamente identificadas. Recientemente se ha descubierto que el uso de luces tipo LED en habitaciones de niños pequeños es desaconsejable porque produce alteraciones en el sueño. Ahora bien, hay un caso de trastorno evidente, el de aquellas personas que en verano necesitan imperiosamente abrir la ventana para dormir y no pueden hacerlo si tienen la desventura de tener un foco luminoso frente a ella. Sueño inquieto, ausencia de reposo, insomnio, cansancio y nerviosismo son las consecuencias más usuales. El deslumbramiento se origina cuando la luz de una fuente artificial incide directamente sobre el ojo y es tanto más intenso como
intenso cuanto más adaptada a la oscuridad esté la visión. Al ser este un efecto indeseado, toda la luz que lo origina no se aprovecha, cosa que no solo es un despilfarro, sino que constituye un elemento evidente de inseguridad vial y personal. El modelo luminotécnico vigente prima el deslumbramiento porque se basa en la falsa concepción de que el exceso de la luz incrementa la visibilidad y los ciudadanos, inconscientemente, de ello demandan más luz a los responsables públicos, en la creencia de que su seguridad personal aumenta con el exceso. Al final resulta todo lo contrario. Una persona deslumbrada carece de seguridad, se mire por donde se mire, es vulnerable a las agresiones físicas y también ve mermada su capacidad de respuesta en la carretera, al no poder su ojo percibir los detalles inmediatos. Exceso de la luz mal dirigida y buena visibilidad son términos opuestos. El alumbrado de carreteras representa un punto crítico en esta cuestión. Se tiende a iluminar con exceso de potencia el mayor número posible de tramos de carretera, en la creencia de que ello supone un aumento de la seguridad vial. Habría que ver los estudios estadísticos sobre siniestralidad nocturna en carreteras iluminadas y no iluminadas, para poder evaluar con equidad la conveniencia de hacerlo o no. Porque hay algo que sí es evidente: los conductores corren más en los tramos iluminados y eso supone un incremento del factor de riesgo-velocidad. Por otra parte, a veces se instalan en carreteras de circulación densa y autopistas puntos de luz con luminarias incorrectamente apantalladas que deslumbran y sorprendentemente no se ve en ello un factor de inseguridad. Finalmente, tampoco nadie se preocupa del enorme deslumbramiento que suponen las instalaciones privadas o públicas situadas en las inmediaciones de la carretera, campos de deporte con proyectores apuntando directamente a ella y focos exteriores de industrias o de particulares con la misma orientación inadecuada. Son un espectáculo común en nuestras vías de circulación. El cúmulo de despropósitos de este estilo es innumerable y uno nunca termina de sorprenderse al ver uno nuevo. Parece mentira que nadie se haya preocupado de informar a los instaladores de la necesidad de orientar correctamente estas luminarias. Al final, lo más incongruente, nadie parece pensar en el hecho elemental de que el alumbrado de carreteras debería diseñarse de acuerdo con las peculiaridades de la visión nocturna, en vez de empeñarse en convertir la noche en día. Nuestro ojo ha evolucionado de tal forma que en su parte posterior, llamada retina, posee dos tipos de células especializadas en la captación de luz. Una, los conos concentrados en la fóvea, el centro de la visión, son especialmente sensibles a las longitudes de la onda de la intensa luz diurna y son los responsables de la captación de los colores y de la visión directa de los objetos. Otras, denominadas bastones, actúan preferentemente en la visión nocturna y se sitúan alrededor de la fóvea. Aunque ligeramente más sensibles que los conos a las longitudes de la onda de color azul, son ciegas a los demás colores, pero capaces de percibir detalles trabajando a niveles de luminosidad muy bajas, en los que los conos dejan de operar. Su sensibilidad a la luz depende de una sustancia llamada rodopsina, que las va llenando progresivamente conforme avanza el proceso de adaptación a la oscuridad. Muy conocido entre los astrónomos aficionados, al cabo de una media hora en general, el ojo ha adquirido el límite de su capacidad de adaptación y puede ejercer sus funciones de visión nocturna a pleno rendimiento. Todo el mundo ha experimentado lo que sucede cuando pasamos de un ámbito muy iluminado a otro totalmente oscuro. Necesitamos tiempo para adaptarnos a la oscuridad y pasarnos de no ver nada en absoluto a percibir primero formas inconcretas, después formas más específicas y finalmente detalles menores y distintos niveles de brillo en ellos. Al estar situados los bastones en los alrededores de la retina, su máximo rendimiento se obtiene cuando observamos indirectamente los objetos, lo que se denomina visión lateral. Algo parecido sucede cuando pasamos repentinamente de la oscuridad a la luz muy intensa. Quedamos deslumbrados y durante un cierto tiempo no tenemos la agudez visual necesaria para percibir los objetos con nitidez, con lo que nuestra capacidad de respuesta frente a los obstáculos se ve muy mermada hasta que no nos adaptamos a la luz. Ambas situaciones se producen cuando salimos de un entorno urbano muy iluminado a una carretera oscura o cuando procedente de ella llegamos al entorno urbano. A nadie se le ha ocurrido aplicar la idea de progresividad en el alumbrado de estas zonas. Un alumbrado ideal sería aquel que disminuiría paulativamente el nivel de la luz en dirección saliente, dando al ojo un mínimo tiempo para empezar a adaptarse a la oscuridad. En sentido contrario, el sistema sería igualmente adecuado. El sobreconsumo finalmente es la consecuencia indeseada e inevitable de los factores anteriormente descritos. Si estos se evitaran, ahorraríamos porcentajes mínimos de un 25% en la factura de la luz, pudiéndose alcanzar porcentajes mayores del 40% en ciertos casos.
Si existiera la voluntad de utilizar lámparas de sodio de baja presión y se hiciera una fuerte apuesta por rebajar potencias en las luminarias, porque lo cierto es que hasta el presente ha existido una especie de contubernio entre las compañías eléctricas y los fabricantes de luminarias y de las bombillas, por el cual unos y otros han hecho del exceso de consumo su principal negocio. Las eléctricas porque el mayor consumo equivalía hasta ahora a tener un mayor beneficio, y los fabricantes de bombillas y luminarias porque cuanto mayor sea la potencia que se instale, tanto más se encarece el producto, reduciéndose además su vida útil. Por razones coyunturales, ahora el negocio parece desplazarse hacia la política de ahorro en el consumo, por lo cual en principio no existe aparentemente oposición por su parte a reducir la contaminación lumínica. Por otro lado, la exigencia de ofrecer al mercado nuevas luminarias no contaminantes y lámparas más eficientes puede suponer incluso un revulsivo para la competitividad del sector. ¿Cómo puede evitarse la contaminación lumínica? Bueno, actuar contra la contaminación lumínica no significa apagar todo el alumbrado ni disminuir la seguridad o la visibilidad. Tampoco se trata de cambiar inmediatamente todas las instalaciones existentes. Algunas son correctas y otras también lo serían con pequeñas modificaciones. Consiste en iluminar mejor dirigiendo la luz solo donde es necesario y con los niveles adecuados. Una iluminación exterior respetuosa con el medio ambiente y las personas se puede conseguir utilizando luminarias que emitan luz exclusivamente hacia abajo, con cierres de vidrio plano horizontal y con lámparas de potencia adecuada a cada necesidad. Moderando el uso de proyectores, preferiblemente asimétricos, cuidando especialmente su orientación y dotándolos de vísceras o rejillas cuando sea oportuno. Igual que hacemos dentro de casa, apagar luces exteriores cuando no se necesiten, por ejemplo los carteles luminosos fuera del horario comercial y los monumentos después de la medianoche. Además, la luz debe dirigirse hacia abajo y jamás a los ojos, igual que hacemos cuando orientamos un flexo para leer un libro. Ya hemos visto los múltiples ámbitos de la contaminación lumínica y nos hemos empapado en sus bases sociales, ambientales y culturales. Con esto podemos concluir o definir que la contaminación lumínica no solo es un problema que afecta a la fauna y flora de nuestro país, sino que nos afecta a nosotros como humanos, cómo nos movemos a través de nuestra sociedad, cómo nos deslumbran los llamativos anuncios en las calles, y con esto dejamos claro la importancia de una buena regulación ambiental, ya que nuestro país carece completamente de este tipo de regulaciones para los anuncios luminiscentes. Para finalizar, dejamos claro los siguientes puntos. ¿Podríamos nosotros vivir sin tanta contaminación lumínica? ¿Es algo que nos mueve como humanos, que nos identifica? ¿O es simplemente un capricho de nuestras sociedades para mantener el sistema de consumismo a flote? ¿O sencillamente es nuestra forma de libre expresión? El resolver estas preguntas solo depende de ti, ya que puede ser de cierta forma el futuro de este tipo de regulaciones o el futuro de este tipo de contaminación.